está presentando próximamente al Congreso. Básicamente los tres puntos que ya son ampliamente conocidos, que se han ido Bien, conferencia discutiendo. de prensa de la bancada de Alianza por el Progreso. Se acaba de reunir la presidenta del Consejo de Ministros, esto en el marco de la solicitud de facultades del Ejecutivo. Escuchemos esta conferencia de prensa. Algunas propuestas que refuercen un poco más la economía y obviamente eso ligado a lo que es una aspiración del país de entrar a la OECD por las buenas prácticas que acá nosotros queremos seguir implementando y que de hecho hay una correspondencia entre la intención y el objetivo del Ejecutivo con el Congreso, porque tenemos acá una comisión de trabajo para respaldar ese tema. Así que han sido temas que hemos revisado con bastante amplitud. Vamos a tomar una decisión cuando nos haga llegar el detalle de cada una de las leyes que interpretan toda esta conversación global que nosotros hemos tenido. Siempre hay una disposición de Alianza para el Progreso de buscar y reforzar el tema de la gobernabilidad, y si esto es uno de los elementos que ayuda a eso, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Pero obviamente que queremos conocer un poco los detalles. Fundamentalmente nos interesa como un partido absolutamente descentralista ver cómo se maneja el conjunto de las cosas sin debilitar y más bien reforzando el proceso de descentralización que hemos encontrado el eco obviamente con nuestra primera ministra Mercedes Arauz. Así que para nosotros creo que ha sido una tarde de conversaciones muy importantes y esperemos que en la presentación del Congreso eso se pueda concretar en las propuestas legislativas ya que se presentará próximamente. Muchas gracias. Palabra de César Ulloa. Bueno, quiero dar las gracias a los congresistas de Alianza por el Progreso por su apertura, su voluntad de diálogo, sobre todo porque además de lo que eran los temas ligados a la posibilidad de tener facultades delegadas, hemos hablado bastante de la agenda legislativa en la cual la verdad coincidimos en varios temas. Hablamos de temas en esa agenda legislativa que están ligadas a las acciones que pueden hacer en las comisiones que ellos presiden, como es el caso de salud y desarrollo social, en las cuales nosotros no queremos ponerlo como facultades, sino cualquier propuesta nuestra va a entrar vía las mismas comisiones donde vemos que hay posibilidades de un desarrollo muy articulado. Entonces agradezco esa disposición también, porque creo que es valioso, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, de temas de salud pública y educación, en temas de lo que es la rectoría y el tema de descentralización, que queremos, como lo mencioné ahora más temprano, tenemos que tener una muy buena agenda de trabajo para fortalecer nuestras capacidades de articulación entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales, ¿no? Creo que ahí hay una temática muy rica de trabajo. Hemos hablado también de otras medidas que queremos hacer en materia de formalización minera, hemos hablado de temas que queremos hacer en defensa nacional, que también las vamos a traer como proyectos de ley. En fin, una serie de cosas que nos permitirían fortalecer nuestras capacidades del Ejecutivo, pero con una mirada integral desde las propias comisiones en las que ellos participan y en donde ellos podrían también tener una voz que pudiera contribuir a la generación de normas bien armadas, ¿no? Y bien debatidas como merece nuestro país. Entonces, eso creo que es bien valioso, tener la voluntad, la apertura de una bancada como la de Alianza por el Progreso, para el Progreso. Hemos hablado profundamente del tema de reconstrucción, con ideas que van desde normas que van a ser de carácter menor, no leyes como decretos supremos o resoluciones ministeriales, hasta reglas que pueden ir como proyectos de leyes e inclusive pueden ser parte de las facultades delegadas, porque hay algunas cosas que vemos que podemos facilitar el proceso de reconstrucción y ellos han mostrado un particular interés en que esas normas se den.
Así que, digo, hemos tenido la oportunidad de dialogar extensamente porque ha sido un intercambio de ideas y de opiniones que nos permiten enriquecer nuestra propuesta, tanto en lo que digo de facultades como en las propuestas que hagamos directamente a las comisiones como leyes ya, ¿no? Entonces creo que me queda más que agradecer y seguir trabajando con ellos. Es el estilo de trabajo que queremos permanentemente tener. Los voceros de mi bancada también participaron porque hay una articulación bien interesante de escuchar sus propuestas. Puedo decirlo, ¿no? O sea, las propuestas del legislador Villanueva han sido escuchadas en mi bancada abiertamente en una reunión de trabajo para conocer sus propuestas legislativas y me parece súper interesante esta interacción de conocer lo que proponemos, ¿no? Conjuntamente y para unar fuerzas cuando hay propuestas legislativas que son muy favorables para la población. Entonces creo que ese es el trabajo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, permítame, estamos en vivo para Canal Bien, consultas a la presidenta del Consejo de Ministros sobre el tema debatido hoy en horas de la mañana en la Comisión de Constitución. Más allá de que ser presidente de la República, el señor Pedro Pablo Kuczynski, me preocupa el que esta opinión, que contradice una opinión que se dio meses atrás en la misma Comisión de Constitución, genere un cambio, una interpretación nueva sobre lo que dice la Constitución, ¿no? La Constitución protege la figura presidencial para generar un equilibrio de poderes entre el legislativo y el ejecutivo. Yo creo que es válido tener ese equilibrio de poderes y yo creo que el planteamiento que se hace ahí excede lo que dice la propia Constitución, de acuerdo a lo que hemos escuchado de los propios constitucionalistas, los expertos en el tema. Entonces yo creo que es un espacio que creo nuestro legislativo debe reflexionar más. Creo que es un espacio de reflexión porque pensemos que la figura presidencial tiene que estar protegida adecuadamente. Eso no dice que el presidente, como ya lo hizo, puede enviar respuestas a las preguntas que la comisión desee hacerle. O sea, el presidente ha dicho, lo puedo hacer y por escrito. Pero la forma que ha sacado las conclusiones que he leído antes de llegar acá, me preocupan porque, sinceramente, exceden lo que dice la Constitución. Y creo que tenemos que ser nosotros como parlamentarios, y me uno porque yo soy parlamentaria, debemos ser guardianes de lo que dice nuestra Constitución. ¿Estaría usando la bancada de Fuerza Popular de la mayoría que tiene con estas medidas, Premier? Yo no quiero hablar de abusos, lo que quiero decir es que creo que hay un espacio de reflexión que se debe pensar. Las reglas constitucionales no son hechas para un periodo de gobierno, son hechas para que puedan servir por mucho tiempo. La Constitución del 93 fue escrita en un momento de cambios que eran necesarios, pero para preservarse, y creo que ha sido muy bueno tener una Constitución que nos ha permitido actuar en los últimos 25 años, casi, de esa Constitución, con la certeza jurídica. El problema es que hoy día estas interpretaciones, llamémoslas auténticas, cambian la certeza jurídica para, no hablo de este gobierno, sino los futuros gobiernos, y eso le quita la estabilidad que requiere nuestro país. La comisión ha tomado una decisión a la ligereza. Una posible acusación constitucional que está dentro, posterior a su mandato, también se ha visto ese tema. Eso no estaba dentro del artículo 117, por ejemplo, y ahí creo que tenemos que quedarnos viendo en una interpretación constitucional seria y profesional. Eso es a lo que yo me refiero. Vuelvo a reiterar, el propio presidente ha dicho, si me mandan preguntas, encantado por escrito las contestaremos. Y eso está dentro de sus facultades. Muchísimas gracias. En declaraciones de la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, quien se retira ya del Parlamento Nacional. Ella ha señalado que no solamente se habló en esta reunión sobre las facultades legislativas, sino también de otros posibles proyectos que se podrían presentar en tema de salud, desarrollo social y otros temas más. Así que esa es la información desde el Congreso de la República. Adelante, todos.